Con ustedes, 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9, estamos ya iniciando la segunda hora de transmisión, bueno, segunda y un cachito más, aquí en W Noticias La Paz, 101.5 de FM, saludos a usted que en este momento va en su automóvil y que nos sintoniza con, pues ahora sí que hemos tenido un programa muy vasto de información importante. Bastante. Están ahí los trabajadores representantes del Poder Judicial en esta entrevista que va a poder ver y escuchar usted de nueva cuenta en los podcasts de W Radio La Paz. Ahí estarán en la página de YouTube y también en Germán Medrano Nacionales. También el Atlas de Riesgo. Qué cosas tan interesantísimas nos dijo el doctor Imaz hace unos momentos sobre el desastre, lo que se viene con Norma y el Atlas de Riesgo. También lo va a poder usted ver y escuchar en los podcasts de W Radio La Paz, como le digo, en la página de Facebook y en Germán Medrano Nacionales. Y ahora para cerrar, ahora sí, la cereza del pastel de la semana siempre. Y del día de hoy. Es Diego Soto, nuestro analista político aquí en el estudio. Diego, pues es un gusto saludarte de nueva cuenta, como cada semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Carla, buen día, es un gusto saludarlos. Pues una semana bastante movida, te lo comentaba como de forma, pues anécdota de chusco, que ayer hubo muchas actividades, muchos temas. Ayer culminó el foro que se realizó de Arriba al Norte, Abajo la Corrupción, un foro que promueve el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, donde estuvieron presentes algunos periodistas de aquí de esta red. Sí, compañeros ahí. Sí, de esta red de periodismo de Border Hub de la Frontera. También ayer entiendo que inició el paro de labores en el centro, en el Poder Judicial. Hoy, más o menos ahorita debería estarse llevando a cabo una marcha de la 5 de febrero al Palacio de Gobierno, donde pues este tema es polémico, el tema de pues el turista que detuvieron en el malecón, el tema de las pintas. Una semana muy cargadita. Muy cargada. Bueno, ¿con qué vamos a empezar, Diego, en este análisis semanal que tenemos contigo? Vámonos con el tema de Michael N. o Michael Wolf. Recordemos que el día... El gringo loco. Sí, el norteamericano. El gringo loco. Las valillas, ¿no? Qué cosa. Efectivamente, esta semana, ayer precisamente el día jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado, que conforma, ellos encabezaron un informe de la Mesa de Seguridad, donde estuvieron presentes autoridades militares, el gobernador y el secretario general. En este informe hablaron de la incidencia delictiva, los datos que hablábamos la semana pasada de cómo estamos aquí en el estado en cuanto a los delitos de violación, homicidio, acoso, violencia familiar. Hablaron de una disminución en ciertos delitos, reconocieron que hay temas que hay que trabajar, que pues son su punto débil. Y una vez que acabó ese tema, pues vienen las preguntas por parte de los medios de comunicación. Y el tema que más estuvo preguntando y hubo más incidencia fue específicamente sobre las pintas que aparecieron aquí en el estado. Datos que proporcionaron ayer la Procuraduría. Las pintas son las lonas colgadas. Si le queremos decir en un argot más... Narcomantas. Las narcomantas, exactamente. Sí, así se lo hacen llamar. Si lo queremos decir en otro contexto, también pintas, los mensajes, las lonas... Digo, son sinónimos. Lo que apareció, exacto. Confirmaba la Procuraduría que se aperturaron 10 denuncias o 10 carpetas de investigación por el presunto delito de amenazas. Estas amenazas se refiere al contenido y a lo que habla. Pero probablemente me lo preguntaban muchas personas, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Me decían, oye, voy a volver a pasar lo que hace algunos años en 2014, hay alguna amenaza en contra de algún servidor público, de algún grupo. Bueno, hablemos de contexto nacional, si queremos decirlo. El 2 de octubre se presentaron los primeros mensajes en Sinaloa, en algunos municipios. El 4 de octubre viene en consecuencia una reunión de los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y de México, y el principal tema son las líneas de acciones para el combate y encontrar precursores del fentanilo, de las empresas que lo administran y lo venden. El 5 de octubre aparecen pintas también en Sonora. El 13 de octubre aparecen en Baja California. Y ahora aparecen en Baja California Sur, que fue el día... Pareciera una campaña nacional, ¿no? Si queremos decirlo geográficamente, apareció nada más en el corredor turístico. Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Oye, y que normalmente es la mesa de seguridad que se junta muy puntualmente con estos gobernadores, ¿no? Efectivamente. Aquí, ¿qué es lo que vale la pena destacar o ver más allá de la apertura? Número uno,
pues hay cámaras de C4 que vieron, y sí lo confirmó el mismo secretario de Seguridad Pública, el capitán Cancino, a pregunta que le hizo un servidor, mencionaba que sí, que ya entregaron los videos y que están en manos de la Procuraduría. Lo que es cuestionable es... ahora los grupos delictivos nos emiten mensajes como sociedad, nos marcan la pauta, nos dicen reglas de qué hacer. Pues tal cual ellos establecieron una política pública, que por eso me iba con la cronología de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja Sur y Baja Norte. Y pues ahí está el tema que está confirmado, hay 10 carpetas de investigación, pero pues será un tema que las mismas autoridades tienen que ser más puntuales, sobre todo porque se lo adjudica un presunto grupo delictivo. Y la pregunta que quedaba ayer en el aire y se hizo a las mismas autoridades, ¿es real este mensaje? ¿No es un tema ficticio? ¿Cuánto tiempo tienen estas personas aquí en la entidad trabajando? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues la Procuraduría dijo que pues cuando tengan más datos o más avances, pues lo van a puntualizar. En paralelo, se consulté o preguntaba el tema de este norteamericano Michael N. Por eso daba la secuencia del informe de la Mesa de Seguridad. Okay. El día martes fue detenido alrededor de la 1 de la tarde. Se realizó un protocolo, un cateo y un aseguramiento que derivó en la detención de dos civiles. Estamos hablando de Michael N., quien él tenía un seudónimo en redes sociales, específicamente en TikTok como Michael Wolf. También con otro norteamericano. ¿Como el lobo americano o qué? Algo así, algo así. Ay, qué original, ¿eh? Con Zachary, otro norteamericano, Zachary N. Y el contexto de esta detención, ¿por qué se debe? Cuando yo estaba ahí en el malecón, en el muelle, estaba pues grabando, tomando fotos y pues platicando con unos turistas, y me confirmaban que en el mes de septiembre pues el señor, no sé bajo qué condiciones o por qué, pero utilizaba un rifle de balillas y les disparaba a los turistas que pasaban en embarcaciones, pues ahora sí como un deporte, como alguna actividad pues de un pasatiempo. Y derivado de esa situación, de una agresión con un rifle de postas o de balillas, si le queremos decir, lastimó. Ese que va atrás ahí, a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, ¿quién es? Son los dos civiles. El que se encuentra en la parte frontal es Michael N. y el otro es Zachary. Okay. Al agredir a este civil, a este turista, pues presentaron una denuncia en la Procuraduría. Y derivado de esa denuncia, que se presentó en el mes de septiembre, ya eran muchos los reportes que habían de las presuntas agresiones en contra de los civiles, pues la Procuraduría General de Justicia dio cumplimiento a un mandamiento judicial para realizar el cateo en compañía de la CEMAR, y lo que le encontraron fue un arsenal de armas. Un arsenal dentro de su velero. Exactamente, tenía distintas armas, hablamos de municiones, pistolas de uso exclusivo del ejército. Y aquí lo que valdría la pena, no sé si podemos escuchar a los turistas para tener sus declaraciones, su testimonio de viva voz, qué es lo que, pues cómo lo vivieron y cómo pues sobrellevaron durante algunos días esta situación con Michael. Era hace como aproximadamente un mes y medio, nos disparó. Nosotros íbamos a dejar a unos clientes, cuando de repente un cliente se quejó que sentía un golpe. Nosotros no le habíamos tomado importancia, sino que hasta que íbamos de regreso nos volvió a disparar. Sacó como un rifle y nada más se vio cuando el fuego donde nos disparó. Ya cuando llegamos a la marina, el cliente ya traía todo enronchado aquí, ya traía todo rojo. De hecho, mandamos al cliente que pusiera la denuncia y fue y puso denuncia y todo. Tiene como 4 años, 5 años ya el señor aquí. Ya tiene rato. Y siempre había agredido, pero como a nosotros no nos había tocado, pues como dicen, no nos metíamos, pero como nos tocó a nosotros que nos agrediera, pues hicimos la demanda correspondiente y gracias a Dios pues ahora sí ya hicieron algo las autoridades, porque no todo el mundo dice que está exiliado de su país y aquí está como refugiado o en refugio político, y pues por eso no le podían hacer nada. Y yo creo que eso, pero aunque esté refugiado o no esté refugiado, no tiene por qué agredir a las personas. Unidos, y me confirmaron que no había información de él.
o sea, dando a entender que pues probablemente no es cierta esta información del exilio político. Él así lo dice en sus redes sociales, así lo maneja. Pero, ¿por qué vale la pena destacar esta situación de Michael? Un evento como, si queremos decirlo, un desliz de agredir, una broma, algo, ¿en qué lo llevó? El encontrarle en un cateo armas de uso exclusivo del ejército, por lo menos si lo sentencian, son 3 años de cárcel. 3 años nada más, por ese cateo y esa bromita que estaba realizando, que lo hacía como un pasatiempo Pero en el ya malecón. con 5 años de agrediendo, ya pues sí, bien merecidos. Hay videos, búsquenlo en sus redes sociales, en TikTok, donde tiene enfrentamientos con los mismos de la Secretaría de Marina, con otras autoridades, y hubo algo que me llamó mucho la atención. No es la primera vez que él cumplimenta una audiencia o un mandamiento judicial. Ya ha formado parte de algunas otras, si queremos decirlo, cargos y audiencias, y lo han liberado. ¿Por qué? No lo sabemos, pero en sus redes sociales el señor Michael sube los videos de las audiencias, lo cual está tipificado como un delito por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales. Oye, pero Pues está me cometiendo parece otro como delito una ahí. afrenta de que lo subo y no me hacen nada. Claro. Aquí O sea, habría con una seguridad de aquí- que De habría impunidad. de impunidad. Es lo que iba a llegar. Habría que ver, ¿por qué? ¿Por qué le permitían tanto? O sea, cuando tú vas a una audiencia, te dan una copia de tu video, queda grabado todo, pero es para que tengas una legítima defensa, para que puedas citar algún argumento, Dárselo a tu algo. abogado. Efectivamente, no para subirlo a redes sociales. De hecho, te lo dice un juez, que si incumples en esas disposiciones, puedes ser acreedor a una medida cautelar como la cárcel. Pero pues, por el momento ahorita está detenido Michael N. Habrá que ver qué es lo que informan en los próximos días las autoridades. ¿Será extraditado o no será extraditado? Lo- Este tipo de delito puede hacerse ese tipo de cuestión, o sea, ese tipo de no acción, llega ¿o no? tanto, yo creo. ¿No Exacto. llega? Entiendo que son 3 años por portación de arma. Le encontraron en Hervantes. Ahí sería, si le aumentan la sanción de delitos contra la salud, entiendo que son de 6 a 9 años. Entonces, habría que ver las imputaciones. Lo raro es que no han dicho nada las autoridades. No han enviado un comunicado de su detención. Y todos vimos que fue un operativo Y que se seguirá realizó detenido. Muy evidente. mientras se define su situación jurídica. Pero en la rueda de prensa dio a conocer el procurador información de este cuate, ¿no? Fue un informe muy breve, muy cortito, o sea, a pregunta express de un servidor. 10 segundos, una declaración de... No, pues no es nada. Sí, exactamente, no tiene mandamientos judiciales, no tiene arrestos en Estados Unidos, y aquí pues ya está detenido. Así, un informe muy express. Escueto, sí. A ver, ¿dónde hay que saber si sigue detenido o nos están nada más ahí medio mal informando? Habrá que esperar. En otro contexto, otro tema que le dio la vuelta a la semana y le damos seguimiento a la agenda que hemos manejado aquí, Germán, a través de W Radio, es el tema de las auditorías. Precisamente hace algunas semanas hablábamos de INVI, del INSUDE, pues cómo va esta situación, en qué ha derivado, y particularmente... ya lo dábamos el dato que son 90 observaciones que realizó la Contraloría de aquí del Estado, la Contraloría Estatal, 45 al INSUDE y 45 al INVI. Ambas fueron por parte de una auditoría integral. Tuvimos la oportunidad para poder ampliar la información y que fuera un poco más oportuna. Entrevistamos a la Contralora Rosa Cristina Buendía Soto, y nos hablaba de que efectivamente estas dos auditorías corresponden al ejercicio del año 2022. De los datos que precisaba, son distintas los tiempos. La auditoría que se le hizo al INSUDE, quiero destacar los datos, de las 45 observaciones, 30 fueron turnadas a la Dirección Anticorrupción, 2 se solventaron y 13 están en seguimiento. ¿Qué significa que 30 hayan sido turnadas a la Dirección Anticorrupción? Que no se solventaron, que no encontraron la manera de cómo subsanar un posible daño, si ya en caso de que fuera la hacienda pública, alguna disposición legal, algún tema de recursos, depende a lo que les hayan observado. O sea, no encontraron cómo subsanarlo. El tema del INSUDE, hoy es día 20, ayer venció el plazo para que respondieran, y hoy 20 es cuando la Contraloría tiene que dar una respuesta de procesar esta información de qué va a pasar, hacia dónde, si la van a dirigir al área anticorrupción, cuántas se solventaron. Hoy es el día que va a cotejar esta información Contraloría respecto al INVI, pero en INSUDE está más avanzado el tema. Hubo una declaración del gobernador, no sé si pudiéramos escuchar a Víctor Manuel Castro Cosío, quien precisaba que si hay irregularidades,
pues que se atengan a las consecuencias. Así nada más. A ver. Pues ojalá que... Ahí la Contraloría, y si eso hicieron, pues ahí que ahora sí se atengan a las consecuencias y usaron mal. Yo les he dicho, todo contra la corrupción y que haya transparencia. No tenemos otro compromiso. Lo lamento mucho, porque más allá de compañerismo, amigos, amigas que tiene uno aquí, lamento mucho el que la gente se embronque innecesariamente por omisión o porque metieron errores, facturas, en todo eso que hay que tener cuidado. Ya me voy. Ahí te cargo. Ya me voy, dijo el gobernador. Es que pues son temas importantes que pues no faltan en esas entrevistas realizarle. Oye, Diego, pues bueno, ahí está, o sea, la consigna ya del número 1 del estado, decir, pues hicieron algo, aténganse a las consecuencias, que está muy contundente esa respuesta. Claro, y fíjate, en el contexto, escuchando las palabras del gobernador, cita, más allá de la amistad, no sé a quién se refiere, si hay cosas que se hicieron mal, habla de facturaciones, de gastos, pues que se atengan a las consecuencias. Oye, pero, perdón, Diego, pero llama la atención que dice esto, pero a su vez la anterior directora del INVI pues la volvió a posicionar en el gobierno del estado. Del Instituto del Instituto Californiano. Perdón, es que también teníamos una del INVI. Todavía, por eso lo precisaba, que apenas hoy es cuando la Contraloría va a decidir, con base a la respuesta que otorgaron, va a cotejar si se subsanaron, cuántas, eran los datos que hacíamos en comparativa de que pasó en paralelo con INSUDE. Hay un dato, quiero leerlo. Semanario Z le dio seguimiento a este tema. Ahí mi compañero Antonio Cervantes hizo unas cotizaciones. Yo me quedé con el ojo cuadrado. No evité, la verdad, reírme con el tema porque pues sí es algo ilógico. A ver. Hablaba que del tema de los gastos que nosotros precisamos, él hizo un cotejo de los gastos en paralelo. El año pasado el INSUDE ejerció 26 millones de pesos para ser sede de 8 disciplinas aquí en el estado. Esto derivó en una denuncia y aquí le hemos dado seguimiento. Esto es aparte al tema de las auditorías. Hizo una cotización del pago a esta empresa que es Grupo Imbler y hablaba de una cifra de 3 millones de pesos. Al hacer esta cifra, el concepto son las trompetas de aire comprimido. No sé si las recordarás. Claro, sí, porque carísimas. Bueno, cada trompeta la cotizaron en 418 pesos. Estas trompetas, la competencia de surfing donde se utilizaron fueron 6 días. Estamos hablando que en total fueron casi las 8,000 trompetas que se compraron para los 6 días de competencia. Si lo dividimos entre los 6 días y el horario y si quisiéramos decirlo, un cronograma de actividades, debieron de haber utilizado 1,325 trompetas por día, es decir, una cada minuto. No, bueno, pues... Oye, y estoy viendo que esas trompetas te pueden costar 130 pesos. Varían, depende de la marca. Varían, pero... pero pues de una la puedes utilizar al día siguiente, no creo que te la acabes en un día. No, por supuesto que no, toda la semana. Y aquí hay un dato, que esto creo que fue la cereza en el pastel de este texto de Semanario Z, que hablaban que encontraron a 3 empresas que en el objeto social no tienen la capacidad, lo que mencionábamos, de prestar estos servicios, pero eso no fue lo destacable, sino que están ligadas a través de actas constitutivas y el registro público estas empresas, y se llevaron entre las 3, que las cuales le pertenecen a una misma familia, un pago de casi 14 millones de pesos. ¿Qué? Estamos hablando que el 40% del recurso de los nacionales CONADE se le dio a una familia. Una familia. El 40%. Subcaliforniana. El 40% del recurso total que se ejerció para los nacionales CONADE a través de 3 empresas se le había entregado a una familia. Con 3 empresas distintas. Exactamente. Y lo que destacaba aquí en este reportaje semanario, además de las actas constitutivas, es que se dieron cuenta al ir a hacer una visita a la empresa, donde no encontraban el domicilio en físico, pero a un lado estaba otra empresa, y así fue como dieron con esta vinculación. Conexión. Y ya luego así hicieron la corrida de cotejar la información en el registro público. Así que... Qué desaseo tan grande ahí en el Instituto Subcaliforniano. Tendrán mucho que explicar con estos datos de las trompetas de aire comprimido. Así nada más, por ser un tema de seguramente algunos otros que hay ahí en el transcurso de los demás eventos deportivos, ¿no? O sea. Efectivamente. Y Germán,
Hay un tema, hace ratito lo abordabas, lo hablabas con el meteorólogo, Sí. es respecto a pues el huracán que viene, Norma. Le hemos dado seguimiento y por ahí trabajamos esta semana un texto sobre las zonas de riesgo. ¿Qué es lo que vale la pena destacar, compartir sobre este tema o trabajo que hicimos? Estuvimos revisando una tesis de la doctora Lorela Castorena. Ella es investigadora, doctora de la UAPS, y ella presentó una tesis donde hace pues un análisis y documenta el crecimiento poblacional que tiene Los Cabos. Al hacer este análisis, ella hablaba de que las principales actividades que nos han ayudado a subsistir en la entidad por historia era la pesca ribereña. Pero esta actividad fue desplazada por la mano de obra. La mano de obra se refiere a trabajadores y personas que vienen en una situación, en un estatus económico de medio hacia abajo, o de, pudiéramos decirlo, en pobreza, que vienen con la intención de una oportunidad de crecimiento y pues tienen un sueldo más económico que contratar a una empresa de quizás un arquitecto, un ingeniero, un profesionista, si queremos decirlo. Entonces, esta actividad, a través de su tesis, empieza a hablar de cómo durante los años y los gobiernos, y específicamente habla de un gobierno que fue el que cambió y detonó esta situación en cuanto al crecimiento y se estableció como una política que estamos hablando de los años 80 y 90, cuando ya quedó establecido de que pues Los Cabos es un destino para crecimiento, para irte a vivir, y pues se ocupa mano de obra barata a través del turismo. Los hoteles, los cuartos de hotel, el hospedaje, pues las actividades que emanan, como también las actividades de alimentación, la gastronomía, todo lo que conocemos los locales de aquí que se puede generar en Los Cabos. Pero cotejando los datos y la información, es que, y por eso lo saco a colación, Los Cabos reúne el 66% de las personas que viven en zonas de riesgo, hablando de la población total aquí en la entidad. Vamos a darlo con 66%. En total son 67,500 personas que se ubican en esta situación. De alto riesgo. En zonas de riesgo. 6,000 están en La Paz, 45,000 en Los Cabos, 3,000 en Comondú, en Loreto 5,000, en Mulegé 8,500. Y en estos mismos municipios existen zonas de riesgo específicamente, colonias, asentamientos, claro, si queremos decirlo. Son 128 en total. En La Paz se concentra la mayoría, que serían 45, en Los Cabos 33, en Comondú 19, en Loreto 6 y Mulegé 25. Esas son zonas de alto riesgo. Efectivamente. ¿Hay más zonas de alto riesgo en La Paz que en Los Cabos? Así es. Pareciera lo contrario respecto a sí, lo que hemos visto. A lo mejor es más grande una zona de Los Cabos comparada con una de La Paz, pero pues hay más aquí ubicadas. ¿Por qué saco a colación este contexto de esta publicación que ya tenemos disponible? Porque conversando con el subsecretario de Protección Civil, Héctor Amparano, nos pronosticaba que el día sábado prevén que toque quizás tierra o esté en su distancia más cercana a 60 kilómetros de Los Cabos, del municipio, pero la afectación más grave podría ser a través de las lluvias, los escurrimientos, los cauces de arroyo. Entonces estos datos, claro que están en manos de las autoridades, claro que saben, claro que lo entienden, y me gustaría escuchar las palabras de Héctor Amparano, quien mencionaba que el posible daño que más grave entiendan ellos sería a través de los escurrimientos y los cauces de arroyo. Como siempre nos hemos estado preparando con anticipación para hacer frente a la posible llegada de este huracán al territorio de Baja California Sur. Para el día sábado es cuando se van a tener el mayor acercamiento al territorio de este fenómeno. El día de ayer hicimos un recorrido por la parte de los arroyos más vulnerables de Los Cabos. Ya lo hicimos con anterioridad en La Paz. Yo creo que solicitarle a la gente que en caso necesario no permanezca en las zonas de riesgo, que se traslade a los albergues que ya están previstos. Bueno, pues esas son las palabras de Héctor Amparano, quien nos hablaba que en el contexto de esta entrevista, que esta semana realizaron un recorrido en el municipio de Los Cabos
pues haciendo la identificación de las zonas de riesgo, las zonas vulnerables y sobre todo pues previendo hacia dónde va a venir el daño. Los datos que ha dado la Comisión Nacional del Agua, y sí me gustaría puntualizarlos, porque hay personas que quizás me han dicho, es que a lo mejor son un poco alarmistas o quizás no han dado la información correcta. Se prevé del día 19, el día de ayer, al día 22, que sería el día domingo, es una acumulación total de 150 a 200 milímetros. En un año, para tenerlo comparado, son de 150 a 180 milímetros lo que se registra aquí en el estado. Estamos hablando que en 3, quizás 4 días se va a registrar la lluvia de un año. Entonces, vimos hace algunas semanas aquí en el municipio de La Paz con las lluvias, el caos, el tráfico, cómo hubo inundaciones en algunas colonias. Aquí en La Paz, por lo pronto, ¿no? Pero el de Los Cabos se espera con ese milimetraje que nos dices. Afectaría La Paz y Los Cabos, los dos municipios, son las zonas que va a estar más cercana, pero valdría la pena que lo maximicemos y le tomemos el respeto y la debida atención si nos están dando los informes y nos están previniendo de que trae mucha agua este huracán. No hay que cruzar los arroyos, hay que resguardarnos. Precauciones, por favor. Lo decía el gobernador que el día de hoy, bueno, ayer en el Consejo Estatal de Protección Civil había una suspensión de algunas actividades como las clases para los planteles educativos, pero decía que el día sábado, pues si podían, ya quédense en casa, que no salgan, que no estén, pues digamos, en actividades innecesarias. No, habitualmente los huracanes no es algo que nos guste, es algo que viene y es un fenómeno natural que no lo puedes posponer, que no le puedes decir, sí, oiga, no, ahorita no, venga, joven. Exactamente. Es algo que por naturaleza viene y ya trae su cauce. Si sabemos que sábado y domingo va a estar así, pues hay que prevernos, hay que encintar ventanas, no sé si tenemos goteras, si tenemos que hay un escurrimiento aledaño a nuestras casas, hay que hacerlo. Y ya lo mencionaba también Héctor Amparano, que dentro de estos recorridos les han estado exhortando a la sociedad que en caso de que sea necesario, si empiezan con la crecida de los arroyos, les hacen el exhorto a la sociedad de que dejen sus casas, pues lo hagan. Mencionaba el mismo gobernador en el consejo y de sí, hecho... no, que con la fuerza pública hay que desalojarlos, así, sí, contundente. Pero previo a eso yo le doy, y es la primera vez que lo escucho muy sensato en este tema al gobernador y me agradó mucho su exhorto, sí. Que no hay que intentar retar a la naturaleza y hay que entender que estas situaciones pues desafortunadamente a veces nos agarran en la madrugada, en horarios que son poco comunes, pero pues ya está, ahí viene esta situación, entonces valdría la pena, pues lo resaltaba el gobernador, decía, yo sé que para muchos esto puede ser su patrimonio y significa todo, su casa, su hogar, sus cosas por las que han luchado, pero luchar contra tus propiedades, o sea, tus pertenencias o contra tu vida, no, es pues una decisión muy difícil y muy dura que esperemos que no ocurra. Y yo lo saco siempre como un comparativo. En 2017 hubo una tormenta tropical Lidia. Por los escurrimientos, yo me acuerdo que en la colonia de Chulavista y Puerto Nuevo 2 edificios desplomaron. Me tocó ir a documentarlo después de la crecida de los arroyos. Y de hecho hay videos que todavía están disponibles en redes sociales. Desplomó los edificios, el cauce del arroyo empezó a escarbar los edificios que estaban pegados a las zonas de arroyo o si queremos decirlo, en una especie como de canal o de vado grande, pues agarró el cauce y poco a poco le fue ganando terreno a los edificios hasta que desplomaron por completo. Entonces, no lo podemos decir con una presión, esto va a ocurrir de esta manera en tal colonia. No, nadie tiene ese pronóstico y esa certeza, pero tenemos datos, como los que acabamos de decir, que son 45,000 personas en esa condición en Los Cabos. Si ya lo sabemos, pues hay que prevernos desde ahorita. Estamos a día viernes, nos queda un día por lo menos para prevernos y tomar las medidas necesarias. Así que valdría la pena. Y un dato, pasando esto, el tema de los huracanes, el tema de los daños. Yo lo he cuestionado, ya tenemos algunos años dándole cobertura al tema de los ciclones. ¿Qué pueden hacer las autoridades para ayudar a disminuir esta estadística y estos datos? Buen PDU. Lo voy a hacer público. El día de ayer le preguntaba a un compañero, Gilberto Santiesteban, al subsecretario, que si ya estaba el Atlas de riesgo actualizado. Dijo que no se ha actualizado. Es que justo nos decía el de la web, ¿cómo se va a actualizar si no hay?
Y el que estamos haciendo nosotros lo vamos a entregar hasta El próximo mayo año, del mayo del 2024. 2024. O sea, eso es curioso, Diego. Ahorita nos Pues dijo no el de la curioso, UAP. eso es una negligencia. Negligente, o sea, no hay un atlas de riesgo en Baja California Sur. ¿Cómo te dicen? No se ha actualizado. No hay. Me parece que Los Cabos sí tenía, es el más reciente de todos los municipios. Creo que allá es el único municipio que puede tener esta guía. Valdría la pena, yo lo pedía por transparencia, presenté un recurso de revisión, lo pedí a la Subsecretaría de Protección Civil, un desglose de año por año de las personas que se encuentran en esta situación de zonas de riesgo. Mi intención es hacer un comparativo para ver si hay un incremento, es decir, hace 10 años había tantas y ahorita a la fecha tenemos tantas. No me dieron la información, presentamos un recurso de revisión y pues por ahí, ahora sí como dicen, hice mi trabajo, todavía no es una versión oficial, pero me comentaron que todos los años el gobierno del estado tiene un atlas de riesgo y si tiene esta información disponible o que la tienen en informes ahí a la mano y de hecho la guardan en memorias USB, lo presentan con la Subsecretaría de Protección, exactamente, a nivel nacional. Habrá que pedirlo. Entonces, son datos que vale la pena ver, es decir, si ya sabemos cómo estamos, dónde hay que trabajar, fortalecer, el no hacer nada sí es una negligencia y ahí sí es malo. Los perfiles que a lo mejor no saben qué hacer con las Sí, cosas. y ojo, ¿no? si no hay, es porque no es de esta administración, es de todas las anteriores que tampoco se han preocupado, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, Diego, pues estamos cerrando ya la intervención contigo. Muchas gracias por pues esta semana, esta radiografía de toda la semana aquí en W Noticias. Estaremos atentos de cómo nos va en este fin de semana y para comentarlo la próxima. Germán, como lo hemos dicho, está en nuestras redes sociales. Diego Soto nos encuentran en cualquier plataforma digital. Si tienen alguna denuncia, algún caso, háganoslo llegar y con gusto le damos seguimiento. Redes sociales con Diego Soto. Gracias, Diego. Vamos a la pausa porque ya viene Mahatma Fon con el reporte de lo que también trae él en las calles de la ciudad de La Paz. Si es radio, W Radio es W. Una estación de Radiopolis.